sanaste ya no más heridas. Bueno, bien, amigos y amigas, es un gusto para nosotros tener al maestro Edgardo Moreira. Consecuencia de su último libro, pero hace mucho tiempo que queríamos tenerlos para hablar de su proficua labor escrita. Un hombre absolutamente consustanciado en sí mismo con la cultura floridense, un hombre preocupado por rescatar la historia, por caminarla la historia, por transitarla, y por buscar también, recopilando datos, nuevas historias de nuestra Florida, del departamento además. Un hombre muy cercano también al grupo Identidad y a esa cantidad de gente preocupada y ocupada en que nuestra historia se conozca y además sea perenne, no desfallezca en un mundo tan rápido, ¿no? Hablábamos de eso recién, de la rapidez de este mundo, de la modernización de la escritura en pocos renglones y en 2 minutos y al ratito se fue. Bueno, y esto de tratar de instalar de que se quede, de que sea para siempre, que si mañana el mundo explota, lo que quede flotando en el aire y caiga finalmente sea un buen libro, que rescate la historia para las generaciones que lleguen, que vengan y digan, mirá lo que existió en este mundo. Uno se imagina muchas cosas. Maestro, un gusto tenerlo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, un placer poder compartir estos minutos con ustedes acá. Y bueno, después de este preámbulo que hiciste, queda poco por decir. Pero bueno, sí, la misión mía, ya ahora, más después que me jubilé ya como docente, es seguir trabajando junto al Grupo Identidad en distintos proyectos que tenemos. Y bueno, y también en lo personal, continuar produciendo y rescatando historias locales que son muy interesantes y que a veces han pasado totalmente al olvido. En este caso... No, pero antes quiero que me hable de usted. Sí. Voy a dejar el libro por los últimos minutos. ¿Sigue viviendo en La Macana? Continúo viviendo en La Macana. Yo hice de La Macana desde el año 84 mi lugar en el mundo. Incluso tengo un canal de YouTube que se llama Edgardo Moreira, La Macana, Corazón del Mundo. Un poco... tomando en cierto modo las palabras de Mario Delgado Aparaín, que decía que La Macana era el corazón del mundo. Bueno, y ahí comparto todo lo que es está relacionado con la historia local y regional. Y bueno, y como dije, no sé si algún día me iré a La Macana, porque la verdad que me siento cómodo ahí, a pesar de que la distancia, a veces los caminos joroban un poco, pero es así. Maestro, se jubiló y se ha dedicado más a lo que le gusta. No para de caminar, no para de encontrar historias. ¿Las busca las historias? ¿Las conoce o las busca? ¿Las encuentra sin querer? ¿Escucha a alguien? ¿Habla con un veterano y de repente le dice, usted nunca supo, maestro, lo que pasó en esta zona en el año 1840, que me lo fueron contando mis abuelos, mis padres a mí, y por ahí se entera de la historia? Es un poco eso de transitar. Sí. Hay un poco de todo, todo lo que vos dijiste en cierto modo pasa, porque la persona que sabe escuchar o la persona que sabe observar al detalle puede, de algo muy pequeñito, de un simple dato, construir una historia, reconstruir una historia que a veces parece que es imposible poder llegar, por ejemplo, a que dé lugar a un libro importante, y se logra. En mi caso, escuchar a las personas, tengo esa misión también. Hay personas de mucha edad que tienen historias que contar. Totalmente. Y a veces esas historias se van con ellos, porque o no tuvieron la oportunidad de escribirlas, o de que alguien los entrevistara para guardarlas. En el caso mío, por ejemplo, don Uber Cataño, con más de 90 años, me pudo contar en su propia casa cuando yo lo visité. Andaba buscando yo en ese entonces la tapera de donde había sucedido el crimen, y él recordaba la historia
que le habían contado sus padres, y tuve la oportunidad entonces de conversar con él, de filmar esa entrevista. A los pocos, y todavía él me decía, maestro, usted va a venir a leerme el libro, me decía. Y al poco tiempo fallece Cataño. Si yo no tomo esa nota, no quedaba ese testimonio. Exacto. Y lo tengo. Exacto. Lo tengo, y lo tengo incorporado en el libro, porque... Qué bien. Sí. Qué lindo. Sí. ¿Y esto cómo nace? O sea, este preámbulo es para pintar un poquitito rápidamente su presencia y quién es usted. Una presencia que a mí me gustaría tener un poquito más seguido para poder charlar a fondo de una cantidad de cuestiones que a mí me suenan muy interesantes también, obviamente, que hacen a nuestra historia, a nuestra cultura. Yo soy a mí me gustaría mucho como ciudadano, en eso de lo que yo entiendo, esa parte fundamental del periodismo que es la responsabilidad social, y lo he tirado siempre, que a mí me parece muy importante que los programas educativos, de lo que usted también es parte, como docente, deberían tener en cada departamento la obligatoriedad de estudiar su propia historia, porque así los ciudadanos pequeñitos que vamos a formar se ponderan de su tierra, de sus raíces, de su ciudad. Yo estoy asombrado como nos dejamos manipular un poquito por el mundo entero y conocemos más de Georgetown, Estados Unidos, porque nació Daddy Yankee ahí, que nuestra propia Florida, con historias como la de este libro, de Punta Fina, el asesinato de gente en San Jerónimo, y ni idea tener, no tenemos ni idea de esto. Deberíamos implementar la literatura local como programa escolar y liceal obligatorio. En Rivera lo de Rivera y en Florida lo de Florida. ¿No lo cree usted a eso que debería ser así? Y en cierto modo, ojalá sucediera algo por el estilo, porque en nuestro país desde mucho tiempo hubo siempre una mirada montevideana del país. Total. Y desde hace relativamente poco tiempo estamos tratando desde el interior de poder cambiar un poco eso y hacer notar que el país es todo y que el interior tiene cosas que decir y contar, cosas que sucedieron, y que quizás el día que los propios montevideanos descubran esto, y me está pasando con este libro, porque mucha gente de la capital me lo ha solicitado, interesados, porque estas cosas, si no nacen desde el pago chico, vamos a decir, jamás se van a saber, jamás se van a contar. Para mí también fue como una utopía poder intentar escribir sobre este caso, que quizás mi primer contacto con la historia pudo haber sido un comentario que me hizo una vez un vecino o un integrante de comisión de fomento cuando yo trabajé en la Escuela 32 de San Jerónimo, que me nombró algo, pero en ese entonces yo estaba totalmente dedicado a la enseñanza y no estaba investigando nada todavía. Aunque sí hacía las historias de las escuelas, las dejaba, incluso la 32 allí. Y escuchó que alguien le dijo que, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Algo mencionó. Una barbaridad, le sí, dijo. Pero muy sencillito, algo muy por arriba. Y que había un panteón, que en definitiva no coincidía el panteón con esta historia. No coincidió. Mirá que me dio trabajo encontrar. Qué increíble. Y después, mientras yo estaba con la investigación de la Guardia del Pintado, que estamos terminando esa investigación, encuentro un recortecito de diario, pero que no eran más de 4 o 5 renglones, chiquito, que hablaba de Punta Fina, con un error histórico, porque decía el crimen que había cometido Punta Fina en el departamento de Durazno. Pero decía San Jerónimo, y yo ahí empecé a relacionar, ¿dónde hay un San Jerónimo en Durazno? No lo encontré. Y sigo investigando, y resulta que no. Después todos los datos, hasta que doy que la historia realmente había sucedido en San Jerónimo, Florida. Sí. De La Macana para adelante. Unos pocos kilómetros. Unos pocos kilómetros. ¿Quién fue Punta Fina? Que es el titular grande del libro. ¿Punta Fina es un hombre de San Jerónimo, que vivía en San Jerónimo? No,
Punta Fina, en realidad, su nombre es Ramón Morales Cabutí. Había nacido en 1877 en el paraje de Tomás Cuadra, o Cuadra en Durazno, cerca donde desemboca el arroyo Rolón en el Cuadra. Ahí tenían sus propiedades de campo el padre, que era Fermín Morales, por un lado, y Antonia Cabutí, que era una brasileña, que se habían casado en la capilla de Farruco. Qué increíble. El 25 de agosto, casualmente, de 1866. La capilla de Farruco que está en Durazno. En Durazno, rumbo a Blanquillo. Claro. Yo estuve hace relativamente poco tiempo ahí. Yo Incluso, también. Quedó preciosa ahora, sí, después que la reconstruyeron. Impresionante. Pero tiene distintas denominaciones, pero ahí me voy de tema, porque como San Martín de las Cañas, que aparece en el acta de casamiento de los padres de Punta Fina, no lo tenían así registrado en la capilla, aparecía con otros nombres, pero con ese nombre yo no lo vi. Qué increíble. Todavía me pidieron que les mandara el acta porque están recopilando documentación. ¿Qué tierra proficua esa de ese lugar ahí, de cantidad de gente yendo y viniendo? Totalmente. Esclavos, brasileños, sí. Matrero, los peleadores nacionalistas del país. Claro. Es un material impresionante. Hay una cosa interesantísima, que a Ramón Morales, Punta Fina, él en sus declaraciones, después que está detenido, dice que le preguntan por qué Punta Fina, y él se enoja porque no quiere que le dijeran Punta Fina, como pasó la historia después. Y menciona que le pusieron ese nombre en un campamento revolucionario, porque con 17 años Ramón Morales se había incorporado a las fuerzas de Saravia, y cuando iban en camino hacia el combate que se enfrentaron después el 16 de abril en Cerro Colorado, en San Jerónimo, ahí en la zona de la Picada Larga, hubo un enfrentamiento el 14 de abril. Ahí se tirotearon Blanco y Colorado, Arroyo por medio, ya estaba Punta Fina ahí. Eso fue en 1897. Al parecer pudo haber quedado también con un enojo con el lugar, porque ahí nació el Punta Fina, y 2 años después... ¿Él vuelve? Él vuelve a San Jerónimo, pero ahí ya venía... a trabajar. Huyendo de la policía. Ah. Porque había robado unos caballos ya en Durazno. La policía de Cuadra ahí el nombre del comisario y todo lo traían cortito. Se vino a San Jerónimo y da en la casa de los Ortiz Alvarenga. Antonio Ortiz también era nativo de Durán. Ajá. Su padre no, su padre había nacido en San Ramón, ahí en Canelones. Ajá. Y en el año 1880 más o menos, Ortiz vino a San Jerónimo a trabajar. Ahí conoce a María Alvarenga, la que sería su esposa. Con ella se casó el 17 de abril, creo que fue, de 1884. ¿Cómo se acuerda de todas las fechas usted? No, y resulta que no tuvieron hijos ellos. Cuando llegó a Punta Fina, era un gurí de 19 años, 20, ahí. Como que lo adoptan cariñosamente, lo reciben. Como si fuera su propio hijo. Ajá. O sea que se queda mucho tiempo ahí Punta Fina. No fue demasiado, porque después empezó a haber una rivalidad política ahí con Ortiz. El matrimonio Ortiz Alvarenga, al no tener hijos además, habían adoptado como ahijada a Sara Alvarenga Guichón, que era hija de Juan Alvarenga y de Petrona Guichón. Juan Alvarenga era hermano de María Alvarenga. Lógico, era cuñado de Ortiz. Cuñado de Ortiz. Ahí está, era cuñado de Ortiz. Y bueno, y la chiquilina pasaba, la niña era 7 años, pasaba temporadas largas con ellos, de visita, y en ese entonces no había escuelas, entonces la enseñaban en las mismas matronas de la casa. Sí, o iban a maestra en particular, ahí les enseñaba. Por eso podía ser esa circunstancia. Resulta que un momento los Ortiz, los Alvarenga y los Lalinde, ¿por qué nombro Lalinde? Nombro Visitación Lalinde, por ejemplo, era casado con Cristina Alvarenga, que era también hermana de María.
tuvieron ellos integraban las filas coloradas de acá de Florida. Integraban el comité riverista, el comité departamental de los riveristas con importancia, ¿no? Están todas las actas ahí, todo. Y resulta que después de cenar, Antonio Ortiz solía agarrar la guitarra e improvisaba, pero improvisaba muy bien, era muy buen guitarrero, muy buen cantor en ese aspecto. Y empezaba a darle a los blancos. O sea, pero Ortiz era el que había tomado cariñosamente al pibe ¿no? También, por supuesto, lo tenía con él viviendo. Con él viviendo ahí. Laburando, Punta Fina ahí. Bien, ¿y? Y le estaba enseñando a tocar la guitarra a Punta Fina. Y se le ocurrió una noche cualquiera empezar a cantar contra los blancos. Exactamente, contra los nacionalistas ahí. Pero había otro motivo también. Ortiz, en la casa de María Alvarenga y Antonio Ortiz, vivía con ellos la hermana de Antonio, que era Basilia, una muchacha joven, más o menos un poco de la misma edad que Punta ¿Qué? A Fina. falta de roce social y falta de gente y todo eso, vio en el amigo una oportunidad. Punta Fina la pretendía. Seguro. Y un día que había salido a cabalgar, que anduvo ahí rumbo al Paso del Tronco, ahí rumbo a la Cruz, porque la estación La Cruz a él le interesaba por el tema del desarme, él había participado en esa revolución, regresa e intentó propasarse con la muchacha, a lo que la esposa de Antonio estaba viéndolos y se lo contó al marido, ¿no? Pero no siga. No siga contándome. No. ¿Y sabe qué pasó? No quiero saber ahora. Ese motivo... No quiero saberlo. También provocó después quiero saberlo. No quiero saberlo porque esto tiene un final tremendo que le da el libro. Sí, pero yo tengo tele con usted dentro de un ratito. Dale. No quiero. No. Así yo engancho al oyente, me lo llevo para tele con nosotros, más los televidentes que sumamos de allá, y volvemos a hacer la historia, allá con más tiempo le damos el toque final. Perfecto. ¿Le gusta la idea? Me parece muy bien. Porque yo invito a la gente a mirar Rompecabezas, porque hoy el maestro Edgardo Moreira va a estar 12:30 y es que quien va a terminar 12:20 tiene que estar acá para terminar en 40 minutos, una hora con nosotros. Vamos a terminar de desarrollar esto y conocer la historia esta que es tremenda, y que hace el libro que se llama como el libro Punta Fina y el triple crimen de San Jerónimo, y como subtítulo ahí dice La muerte de los Ortiz Alvarenga, libro que se va a estar presentando en Florida. Eso es importante. Ahora el miércoles 10 de septiembre, acá en la Asociación Española de Florida, a las 19:30. Miércoles 10 de septiembre, eso es importante que después lo pasemos para prensa para estar presente. Miércoles 10 de septiembre. 19:30 en la Asociación Española de Florida. Así que es el miércoles de la semana que viene. Sí. Bien, vamos a estar ahí nosotros. Yo le agradezco su tiempo aquí conmigo. Me pareció maravilloso lo que contó, me atrapó mucho. Quiero seguirlo en tele. Perfecto. 12:20 usted va a estar en el canal TV Florida, que se ve por todos los cables del departamento, incluido el de Sarandí, pero también te cuento que si no tenés la posibilidad, lo ves desde cualquier parte en el celular a través de tvflorida.com.uy, y vamos a descubrir de qué se trata este libro que se llama Punta Fina y el triple crimen de San Jerónimo. Y el triple crimen de San Jerónimo, escrito por el floridense maestro Edgardo Moreira. Un gusto tenerlos a todos y todas. Nos reencontramos mañana en Buen Día Florida. Chau.